La verdad oculta. 7 horas de una traición que dejó a mi hermana en la mira de todos. La noche era oscura, como un manto de misterio que envolvía la pequeña ciudad de San José. Las luces de las casas parpadeaban tímidamente, y el viento susurraba secretos que retumbaban en cada esquina. ¿Algo siniestro estaba a punto de ocurrir? Nadie imaginaba que, en un rincón silencioso, un grupo se reunía en secreto, susurros y miradas furtivas que encendían una chispa de traición inminente. El sudor les corría por la frente, los ojos desbordaban miedo, y un enigma se cernía sobre ellos. ¿Qué estaban tramando? La adrenalina se ilustraba en sus rostros tensos, reflejando una mezcla de ansiedad y malicia que prenunciaba el caos. Al otro lado de la ciudad, mi hermana Valentina se acercaba a su destino, sin tener idea de que, a solo unos pasos de ella, los ecos de una conspiración se gestaban. Con su cabello azabache fluyendo al viento y su sonrisa despreocupada, parecía tan lejos del tornado que pronto la atraparía. Pero nada podía salvarla. Ese día, el sol se escondía más rápido de lo habitual, como si la misma naturaleza supiera que algo oscuro se avecinaba. El grupo había planeado todo con meticulosidad, una traición que dejaría a Valentina expuesta, vulnerable. Ellos sabían que bastaba con 7 horas para arruinar su vida, y no había vuelta atrás. La atmósfera ya era eléctrica, era como si todos los habitantes de la ciudad respiraran en un mismo compás, mientras un retumbar sordo se mezclaba con el latido nervioso de sus corazones. Cada golpe del reloj marcaba el tiempo que se escapaba. Los murmullos se intensificaron y se escuchó una risa burlona que resonaba como un eco burlón en la tiniebla. ¿Qué pasaría si Valentina se enteraba? ¿Qué haría si descubría la verdad oculta detrás de sus amigos? Justo en ese instante, un grito abrupto interrumpió el silencio. El aire se volvió denso, el terror se sentía como un golpe en el pecho. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Valentina entró al lugar, y de pronto, la risa se extinguió, dejando una sala llena de miradas acusadoras. En ese instante, comenzó a comprender que la traición se dibujaba en cada rostro conocido. El sudor le empapaba la piel. Su corazón palpitaba ferozmente mientras la realidad le caía como un balde de agua helada. ¿Iban a darle la espalda tan fácilmente? La expectación la envolvía, como una serpiente lista para atacar. ¿Qué haría ella ahora? La verdad saldría a la luz, pero ¿a qué precio? En esta feroz batalla entre la amistad y la traición, la vida de Valentina colgaba de un hilo. Valentina miró a su alrededor, buscando respuestas en las miradas de sus amigos. La confusión y el miedo la enveloparon, la traición era un dardo que se clavaba en su pecho. Ana, su mejor amiga desde la infancia, era la primera en romper el incómodo silencio. Valen, tú no entiendes, tenemos que hablar. La voz de Ana sonaba distante, como un eco apagado por el miedo que invadía la habitación. Valentina sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Había algo que no sabía? Las palabras de Ana parecían un ladrón que intentaba robarle la esperanza, y de pronto ésta se sintió perdida en un mar de desconfianza. ¿De qué se trata?, exigió Valentina, tratando de que la determinación se reflejara en su voz. Hablemos claro. Es complicado, murmuró otro amigo. Miguel, su compañero de aventuras, ahora parecía un extraño. Lo que hiciste, Valentina, afectó a todos nosotros, dijo mientras fruncía el ceño, como si su propia culpa lo asfixiara. El corazón de Valentina se hundió. ¿Qué había hecho? Sus pensamientos danzaban como mariposas en el caos. En su mente, solo podía visualizar las risas y los momentos vividos juntos. La sensación de traición que la rodeaba era como una niebla espesa, densa y palpable. Necesito que me digan la verdad, exigió ella, su voz vibrante en medio de la tensión. Los demás se miraron entre sí, en un juego de silencios que la dejó cada vez más inquieta. Finalmente, Ana dio un paso adelante. Valen, hay rumores, te han culpado por la ruptura del grupo. Dicen que traicionaste a Miguel, que le habías ocultado algo importante.
La mirada de Ana era de tristeza profunda, pero las palabras golpearon a Valentina como una ola helada. Eso no es cierto. Nunca traicionaría a Miguel. Al gritar, su voz se rompió, y la rabia se apoderó de ella. No había forma de que sus amigos creyeran en esa mentira. La angustia se apoderó de su mente, cavando huesos de duda en su interior. Creería en ti si no hubiera pruebas, replicó Miguel con voz temblorosa, mientras el dolor se reflejaba en su mirada. Las fotos, Valentina, nosotros las vimos. Valentina se tambaleó como si el mundo se desplomara alrededor de ella. Fotos. Sabía que había algo oscuro escondido en esos momentos. Días atrás, había notado que su teléfono había tenido actividad extraña. ¿Sería posible que alguien hubiera manipulado su vida a tal punto? ¿De qué hablas?, preguntó, apretando los puños con desesperación. Cada fragmento de realidad que se rompía la dejaba aún más perdida. La habitación, que antes había sido su refugio, ahora se sentía como una jaula. Anheló gritar, pero el dolor era un ladrón que le robaba la voz. Aunque su propio corazón se confabulaba en su contra, Valentina comprendió que solo podía confiar en ella misma. ¿Y dónde están esas pruebas?, demandó. Entonces, las luces comenzaron a parpadear y el aire se volvió pesacado, como si algo se acercara. Un roce en su piel la hizo estremecerse, era un presagio. Todos los ojos estaban fijos en la puerta al mismo tiempo. Alguien se acercaba. De repente, la puerta se abrió de golpe, revelando una figura oscura que se recortaba contra la luz tenue del pasillo. Valentina sintió un escalofrío que recorría su espalda. ¿Quién era? ¿Era el responsable de este caos? El rostro que apareció no era uno que esperaba ver, y el eco de su propio nombre resonó en el aire: Valentina. Todo se tornó negro. Aquel instante fue el último antes de que el mundo se desmoronara. ¿Qué secreto oculto traía aquella figura? ¿Estaba a punto de desatar una verdad aún más oscura que todo lo que había vivido hasta el momento? Valentina parpadeó varias veces, tratando de despejar la oscuridad delante de sus ojos. La oscuridad se disipó lentamente, revelando un rostro familiar pero inesperado: era su hermano, Lucas. Las luces titilantes del pasillo apenas iluminaban su expresión, pero el temor y la urgencia se reflejaban en su mirada. «Lucas, ¿qué haces aquí?», preguntó Valentina, sintiendo que una mezcla de alivio y desasosiego la invadía. La tensión que llenaba la habitación seguía palpable, pero la presencia de su hermano traía consigo una chispa de esperanza, un atisbo de familiaridad en medio del caos. Él avanzó rápidamente, cerrando la puerta tras de sí, como si temiera que alguien pudiera entrar en cualquier momento. «Valen, hay muchas cosas que no has visto, muchas cosas de las que no te has dado cuenta». Su voz sonaba apremiante, como si cada palabra fuera un ladrillo que intentaba construir un refugio para ella en medio de la tormenta. Valentina se cruzó de brazos. «¿Qué cosa, Lucas? ¿Por qué no me lo dijiste antes?». La incredulidad y la confusión la mantenían a la defensiva, y su hermano era el último que había esperado ver en ese momento. Porque no sabía cómo. Nadie sabía cómo. Yo también me dejé llevar», admitió Lucas, bajando la mirada. «Lo que pasó aquel día en la fiesta, yo vi lo que hicieron. Y después, aparecieron las fotos». «¿Las fotos?», repitió Valentina, un nudo formándose en su garganta. Todo parecía entrelazarse como un rompecabezas espeluznante al que le faltaban piezas clave. «¿Qué viste?». «Lo que te hicieron fue horrible, Valen». Lucas tomó un profundo respiro, como si el peso de la confesión fuera demasiado. «Hay un grupo en la escuela, unos chicos que graban sin que la gente se dé cuenta y en esa fiesta, te grabaron sin que te des cuenta». «No. Eso no puede ser posible. Nadie puede haber grabado nada». Valentina se sacudió, incapaz de aceptar lo que escuchaba. Esa posibilidad la llenaba de náuseas, el sentimiento de vulnerabilidad la abrazaba con fuerza. Lucas se acercó a ella, el miedo reflejado en sus ojos. «Ya no se trata de lo que tú crees. Las fotos han circulado. Y están manipulando la verdad. Tienen pruebas que los incriminan pero igual te acusan a ti». El silencio se adueñó de la habitación, mientras cada palabra de Lucas se posaba en el aire. El tiempo parecía detenerse. Valentina sintió que su mundo se desmoronaba una vez más. No podía creer que su propia familia se viera arrastrada a este desastre. «¿Por qué no me dijiste nada antes?», murmuró. «Porque quería protegerte», dijo Lucas,
la desesperación latente en su voz. No sabía cómo confrontarlos. Yo pensé que podía resolverlo solo, pero ahora es más complicado de lo que imaginé. El miedo se volvió palpable al actuar un murmullo entre sus amigos. Ana se acercó despacio, el rostro plagado de dudas. Aceptamos la versión de los demás, Valentina. Fue más fácil que cuestionar. Pero si Lucas está diciendo la verdad, necesitamos actuar. Sin previo aviso, un celular sonó, rompiendo la tensión con un grito de horror. Era Miguel, y se veía aún más pálido que antes. Valentina. Tienes que salir de aquí. No estás a salvo, gritó, mientras la incertidumbre reflejada en su rostro corría como un río en su mente. ¿Qué? ¿Hazlo ahora? Claro que no. Valentina estaba a punto de perder la paciencia hasta que una serie de sonidos provenientes de la puerta resonaron como un tambor al fondo, trayendo consigo escalofríos y una sensación de fatalidad. Una sombra oscura apareció una vez más, esta vez más cerca. Valentina sintió su cuerpo paralizarse, un miedo irracional dominando sus sentidos. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz temblorosa, mientras la figura se adentraba más en la habitación. La verdad estaba cerca, pero hacía falta más que valentía para enfrentarlo. El aire se espesó mientras la tensión palpable se volvía una cuerda tensa, lista para romperse en un instante. ¿Era esta la confrontación final que Valentina esperaba, o apenas el inicio de algo más oscuro que necesitaba? ¿Salir a la luz? Valentina contuvo la respiración mientras la sombra se hacía más clara. Era un chico de su colegio, su rostro apenas iluminado por el parpadeo incierto de las luces fluorescentes. Se trataba de Julián, uno de los que más había estado presente en la fiesta fatídica. Su mirada era de terror, como si también él estuviera atrapado en un horror que apenas comenzaba a desvelarse. ¿Qué haces aquí, Julián? La voz de Valentina tembló, la mezcla de miedo y confusión estabilizándose por un instante. Él parecía dudar, mirando de reojo a Lucas, luego a sus amigos. Valentina, necesito decírtelo, no hay tiempo, dijo con urgencia. Lo que ocurrió en la fiesta no fue solo un accidente. Ellos están buscando a quienes saben más. Te quieren callar. Valentina sintió que el aire la abandonaba. ¿Cómo que callar? ¿Qué estás diciendo? Ella apenas podía procesar esas palabras. El caos enviaba sus tentáculos, amarrándola a un destino del que no sabía si podría escapar. Lucas dio un paso adelante. Dilo, Julián. ¿Qué sabes? Esos tipos son peligrosos. Exigió, la tensión en su voz evidente. Vi a Diego, él estaba detrás del video. Y no está solo. Hay un grupo completo, incluso más grandes que la fiesta. Ellos tienen el control, Valen. La culpa del escándalo sobre ti es solo una distracción. Sus ojos se agrandaron con el terror que apretaba su pecho. Me están amenazando a mí también. Si no hago lo que ellos dicen, estarán en la espalda de todos nosotros. El estómago de Valentina se encogió. Las piezas del rompecabezas estaban cayendo en su lugar, pero el miedo la envolvía como un abrigo pesado. Pero, ¿por qué te importaría ayudarme? ¿Qué ganan con esto? Su voz era un murmullo, perdida entre promesas y traiciones. Porque podría ser yo, Valentina. Podría ser cualquiera. Y si esto sigue así, no habrá salida. Ellos están suplantando la verdad por su propia venganza. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. La determinación en la voz de Julián resonó en la habitación con una fuerza que hizo vibrar las paredes. Lucas miró a Valentina, luego a Julián. Un momento de silencio se instaló entre ellos, cargado de una decisión que temía tomar. Finalmente, Valentina sintió un destello de determinación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos detenerlos? Julián se movió a su lado, lanzando miradas nerviosas hacia la puerta. Necesitamos reunir a los que pueden ayudar. Si hay más de nosotros dispuestos a hablar, tal vez podamos desenmascararlos. Pero, no sé si todos estarán de acuerdo. El eco de los golpes en la puerta resonó nuevamente, más fuerte esta vez, como si los mismos agresores ya estuvieran al tanto de su conversación. Valentina miró a su hermano y a Julián, con el corazón latiendo con furia. No podemos quedarnos aquí. Si lo que dijiste es cierto, tal vez necesitemos actuar ya. El rostro de Lucas se tornó sombrío, como si comprendiera que lo que estaban a punto de hacer cambiaría todo. ¿Estás segura?
No hay marcha atrás. Una vez que lo hagamos no hubo necesidad de respuesta. Valentina se sintió como un volcán a punto de erupcionar, lista para desatar todo su lava. Con un movimiento decidido, abrió la puerta, listos para enfrentarse a lo que querían ocultar. El aire crujió de tensión mientras ellos tres cruzaban el umbral de la incertidumbre. «Miren», gritó Julián de repente, apuntando hacia el pasillo. «Esos son ellos». Una fila de figuras se acercaban, las sombras alrededor de ellas se intensificaron. Valentina sintió que el frío bajaba por su espalda. La confrontación estaba a la vuelta de la esquina y no había vuelta atrás. En el aire siempre había una pregunta sin respuesta. ¿Sería el grupo el verdadero enemigo, o había algo más oscuro detrás de todo esto? Los ecos de sus pasos resonaban en el pasillo, como un tambor que marcaba la cadencia de su creciente ansiedad. Valentina, Julián y Lucas se apretujaron contra la pared, intentando ocultarse en la penumbra. Las figuras del otro lado se acercaban, con sus rostros ocultos en la sombra, como espectros salidos de algún cuento de terror. «¿Vas a decir algo, Valentina?», preguntó Julián. Su voz temblorosa era un susurro, perdido entre el murmullo de las mentes llenas de secretos. «No tengo idea de lo que diré», respondió ella, sintiendo que una oleada de dudas la inundaba. Cada segundo contaba, y el intervalo parecía un martillo que aplastaba su corazón. La cabeza de Lucas se movía de un lado a otro, evaluando cada rostro a medida que la horda se acercaba. «Hay que irnos, ahora mismo», sugirió con urgencia. «No, espera», dijo Valentina con un tono que dibujaba certeza en su voz. «Tienen que saber que no tengo miedo». Pero su corazón latía con fuerza, como un pájaro atrapado, esperando su momento de volar o caer. Los desconocidos se detuvieron justo frente a ellos, y Valentina se sintió completamente expuesta. Con una determinación casi mágica, dio un paso al frente y, con la adrenalina inyectada en su sistema, dijo: «¿Qué quieren de mí? ¿Por qué me han puesto en esta situación?». Risas bajas y burlonas retumbaron en el aire, como ecos de una verdad que le helaba la sangre. «Lo sabes muy bien, Valentina. La verdad, la única verdad que no has querido enfrentar. Estás en el centro de todo esto», dijo una figura alta, con voz grave, cargada de amenazas apenas veladas. «Ellos son parte de lo que pasó en la fiesta, ¿no es así?». «Ellos están detrás del video», murmuró Julián, casi para sí mismo. «Cállate», le gritaron varias voces al unísono. Una de las sombras, una chica con ojos penetrantes, dio un paso hacia adelante. «La historia no se está contando de la forma en que piensas. Los que decidieron involucrarte tienen sus razones, y tú serás la que lo pague. A nadie le importa lo que pienses. Pueden borrarte como si nunca hubieras existido». Valentina sintió que el aire se le cortaba de nuevo, atrapado en un bucle de vulnerabilidad y rabia. Miró a Duques, sintiendo como su mano temblaba al buscar consuelo. «No dejaré que me callen. Puedo luchar si están conmigo». La voz de Julián resonó en su cabeza como un eco de su valentía. «¿Luchar? Te daría una paliza tan rápido que no tendrías tiempo ni de gritar», dijo la figura alta, mostrando una arrogancia que le revolvía el estómago. «¿Quiénes son realmente?», preguntó Valentina, clavando su mirada en la chica que parecía ser la líder. «¿Qué temen? Si tienen alguna prueba de lo que pasó, ¿por qué no hablan?». El silencio se hizo pesado y, en ese instante, Valentina sintió que había tocado un nervio. Las miradas se intercambiaron rápidamente, y la tensión se intensificó. «Tú no entiendes nada, Valentina. Ni siquiera sabes lo que has comenzado», dijo la chica, con un brillo de desafío en sus ojos, y de repente, un sonido feroz cortó la conversación. La alarma de un coche resonó en la lejanía, y los desconocidos miraron entre ellos, nerviosos. «¿Qué fue eso?», preguntó uno, con voz tensa. «Vamos». La figura alta gritó, comenzando a retroceder. «No podemos quedarnos aquí, esto no termina hoy». Valentina y Lucas se miraron, sabiendo que acababa de comenzar una guerra. Pero antes que pudieran reaccionar, sintieron la presión de una lucha indefinida. «Valentina, hay que irnos ya», urgió Julián, mientras el grupo se dispersaba, dejando atrás un rastro de dudas y promesas en el aire. Sin poder entender del todo su valentía, Valentina se dio cuenta de que no podían esperar más. Este era solo el principio de una revelación que podría desatar tormentas. «No dejaré que me detengan, no otra vez», gritó, impulsada por una mezcla de furia y desafío. Lucas asintió, y juntos comenzaron a correr, no solo para escapar, sino para recuperar lo que les habían robado: su voz, su verdad.
Sin embargo, serían lo suficientemente fuertes esta vez para enfrentar aquello que parecía ser más grande y peligroso que ellos tres. El eco de sus pasos se perdía en la distancia. ¿Y si la respuesta a sus preguntas no estaba en la lucha, sino en el sacrificio? Valentina no podía evitar que su mente corriera tan rápido como sus piernas. Corrieron por el retorcido pasillo del edificio, buscando cualquier salida que pudiera llevarlos lejos de esas sombras amenazantes. Cada paso era una mezcla de miedo y adrenalina, el aire pesado mientras la oscuridad se cerraba alrededor de ellos. A la derecha. Hay una puerta, gritó Julián, señalando hacia un extremo. Las luces parpadeaban, creando un ambiente dantesco y casi surrealista. Con un giro brusco, se dirigieron hacia la salida, pero un grito detrás de ellos les hizo detenerse. No los dejaremos escapar, resonó la voz de la chica de ojos penetrantes, ahora más cerca que antes. Sus palabras eran un veneno que hacían retumbar su autoestima. Esa confianza desbordante le recordaba a Valentina que no estaba sola en esta lucha, pero también la amenazaba con la certeza de que el peligro era inminente. «Sigue corriendo», exclamó Lucas, empujando a Valentina hacia adelante. Sabía que su voz de aliento era un bálsamo para su ansiedad, pero la realidad de su situación la aplastaba, como si una roca la pisotease. Al llegar a la puerta, la empujaron con todas sus fuerzas, y el aire fresco del exterior chocó contra sus rostros. La libertad parecía tan cerca, pero el sonido de pasos apresurados y gritos incesantes les recordó que la verdadera batalla no había hecho más que comenzar. Acomodaron desesperadamente sus respiraciones, y con una mirada, decidieron que nunca se separarían. «Debemos encontrar un lugar seguro», sugirió Julián, repasando frenéticamente las calles desiertas que se extendían ante ellos. «Ahí a la izquierda, ese callejón». El instinto de supervivencia hablaba por ellos, llevándolos a refugiarse. Una vez dentro, se acurrucaron contra la fría pared de ladrillos, el pánico aún latente en sus corazones. «¿Qué querían decir con que soy el centro de todo esto?», preguntó Valentina, las palabras atrapadas en su garganta como un grito apagado. «No tengo idea», respondió Lucas, su voz baja, casi un susurro, temeroso de que más sombras pudieran acercarse. «Pero tienes que recordar qué sucedió en esa fiesta. Hay algo que ignoramos, algún secreto». Valentina sintió que el mundo giraba a su alrededor. Recordó fragmentos de la noche, luces intermitentes, risas que se convertían en susurros furtivos y el velo de la ignorancia que ahora se alzaba como un fantasma. «Algo más pasó, y no lo recuerdo. Siempre hay algo que se oculta detrás de la verdad», murmuró, dándose cuenta de la inminente conexión entre su pérdida y la amenaza que la acechaba. «Lo descubriremos juntos», expresó Julián, llenando el aire tenso con un rayo de esperanza. «Pero tenemos que hacerlo antes de que ellos encuentren una nueva forma de callarte». De repente, un crujido en el exterior les hizo doblar las cabezas al unísono. Los rostros de Valentina y sus amigos se tornaron pálidos, y el aire se volvió más espeso. Con el corazón en la mano, Valentina atisbó por un pequeño ventanuco y vio una figura familiar cruzando la calle. Era Eloy, su hermano. Un escalofrío recorrió su columna. ¿Por qué estaba aquí? «Eloy. ¿Qué haces aquí?», susurró, su voz llena de confusión y temor. Antes de que la figura pudiera responder o acercarse, un estruendo la sacudió. Las sombras estaban de vuelta, más numerosas y más decididas, como si un ejército oscuro se hubiese movilizado para atraparlos. «Valentina», gritó Eloy, sus ojos amplios reflejaban miedo y preocupación. «Lárgate de aquí, no tienes idea de lo que se avecina». La advertencia resonó en su mente. ¿Qué era lo que no sabía? ¿Qué sacrificio le esperaba? No hubo tiempo para más conexiones, solo un impulso visceral para protegerse y proteger a quienes amaba. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo que creía conocer se desmoronaba ante ella. Y entonces, mientras la realidad se precipitaba a un abismo, la idea desgarradora la atravesó. A veces, para descubrir la verdad, uno debe estar dispuesto a perderlo todo. La figura de Eloy desapareció en la distancia, y Valentina supo que no podía quedarse quieta. Tenía que enfrentarse no solo a sus miedos, sino a su propia historia. Y al hacerlo, el futuro prometía ser más oscuro y retador de lo que jamás imaginó. «Vamos. Tenemos que moverte», ordenó, y juntos se lanzaron una vez más al caos en busca de respuestas. Las sombras acechaban fuertemente, pero Valentina se dio cuenta de que la guerra no era solo de ellos, sino de cada verdad que había quedado enterrada en las manos equivocadas. Y, aunque el sacrificio parecía tan inminente, aún había tiempo,
hasta que se dio cuenta de que algunas decisiones podían costar más que solo vidas. ¿Qué pasaría si sus descubrimientos no solo sacudieran su mundo, sino que también revelaran secretos que jamás debieron salir a la luz? La pregunta nubló su mente y, en lo profundo, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. El callejón tenía un aire opresivo, las paredes estaban cubiertas de grafiti y las luces amarillentas de los faroles parpadeaban como si supieran que no debían estar allí. Valentina sintió un nudo en la garganta, la advertencia de Eloy resonaba en su cabeza. ¿Qué era lo que él sabía y que ella ignoraba? Las sombras se acercaban, su aliento frío sobre su piel, y Valentina se mordió los labios con fuerza, resistiendo la angustia que la invadía. ¿Dónde demonios deberíamos ir?, preguntó Julián, su voz entrecortada por la respiración agitada. Hay un café cerca, recordó Lucas, tropezando un poco mientras buscaban en la oscuridad. Podemos escondernos en la trastienda. La idea les dio un leve respiro, un pequeño resquicio de esperanza. Pero, antes de que pudieran decidir, el sonido de pasos resonó en el callejón, claramente audibles a través del murmullo de la noche. Valentina se encogió, apretando sus puños. El pánico era palpable, una presencia casi física, insoportable. «¡Corran!», gritó Lucas, tomando la delantera y arrastrándolos tras de él. Las sombras, casi como entidades vivientes, parecían moverse con una voluntad propia, apilándose en la entrada del callejón, aumentando su furia. La adrenalina bombeaba en las venas de Valentina y las calles comenzaban a desdibujarse. Mientras corrían, una figura apareció en el camino, casi como un espejismo en el caos. «¡Alto!», gritó una voz firme. Era un hombre con una chaqueta de cuero negro, su mirada afilada como un cuchillo. Valentina se detuvo en seco. «¿Quién eres?», preguntó con el pecho latiendo rápido. «Soy alguien que puede ayudarlos», respondió el extraño, señalando rápidamente hacia el lado de la calle. «Pero no tenemos tiempo. Vienen hacia aquí». «No podemos confiar en él», exclamó Julián, retrocediendo un paso. Pero Valentina, en ese momento, comenzó a recordar fragmentos de su vida y, sin pensarlo, se dio cuenta de que necesitaba una nueva dirección. «Confía en mí», dijo, sintiendo que su propia voz estaba más firme que nunca. «Necesitamos respuestas». El extraño asintió, entendiendo su urgencia. «Sigan, rápido». Se adentraron en un pequeño edificio abandonado, el aire frío del interior chocó contra ellos cuando las puertas metálicas se cerraron detrás de ellos con un resonante golpe. Valentina sintió un escalofrío mientras la oscuridad los envolvía. Sirenas sonaban más lejos, y por un instante, la sensación de seguridad pareció alejarse. «¿Quién eres?», preguntó Lucas de pie, aún tenso y listo para salir en cualquier momento. «Mi nombre es Axel», dijo el hombre, su voz una mezcla de autoridad y paciencia. «Conozco a Eloy. Él me envió para advertirles». Los ojos de Valentina se abrieron, un destello de reconocimiento iluminó su rostro. «¿Advertirnos de qué?». «El hecho de que lo que sucedió en esa fiesta es solo el principio. Hay cosas que no han salido a la luz, verdades que lo involucran todo, y ustedes están en el medio de esto». Axel dio un paso adelante, su mirada penetrante les atravesaba como balas. «No están seguros aquí. Si logramos salir de la ciudad, tal vez podamos averiguar qué está pasando realmente». «¿Salir de la ciudad?». Valentina dudó, una parte de ella quería huir, y otra parte se resistía. Tenía que enfrentarse a la verdad, y eso significaba quedarse. Pero Eloy, su hermano, era como un faro que la guiaba, y ahora estaba más perdido que nunca. Al pensar en él, la decisión se tornó clara. «Necesitamos encontrar a Eloy». «No puedo dejarlo», dijo con firmeza, sintiéndose más segura de su elección. Axel arqueó una ceja, el desafío destellando en su mirada. «Si lo encuentras, puede que internamente ya sea demasiado tarde. Pero es tu decisión, y tienes razón. No puedes dejarlo, no esta vez». Entonces, el sonido de pasos resonó contra el suelo, cada vez más cerca. Valentina sintió que el tiempo se detenía, y su corazón se aceleró, esperando lo peor. ¿Qué tan irreversible sería su decisión? Un estruendo ensordecedor resonó desde las puertas, y el aire se volvió repentinamente helado. La pregunta que la había atormentado por días ahora les iba a dar la respuesta. ¿Estaban dispuestos a enfrentar la verdad aunque supieran que podría costarles todo? Y mientras la incertidumbre llenaba el ambiente, Valentina sintió que, a pesar del posible sacrificio,
Era el único camino que podía tomar. Instantáneamente, comprendió que todo lo que había vivido hasta ahora la estaba preparando para este instante. La verdad quería salir a la luz, y sabía que, con cada paso que daba, la confrontación era inevitable. Prepárense, dijo Axel, el temblor en su voz llenando el aire. La verdad puede ser más aterradora de lo que imaginan. La puerta se estaba a punto de abrir y el enfrentamiento estaba más cerca que nunca. Pero lo que Valentina no sabía era que, al abrirse, no solo se revelarían secretos oscuros, sino que pondrían a prueba los lazos que la unían a su familia de maneras que nunca podría haber anticipado. La puerta se abrió de golpe, revelando una oscuridad aún más densa que la que les rodeaba. Un rayo de luz cruzó bruscamente, iluminando los rostros asustados de los 3 jóvenes. En el umbral, se perfilaba la figura de un hombre corpulento. Su sombra se proyectaba como un monstruo en la pared. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó con voz grave, dejando entrever que su intención no era brindar ayuda. Valentina sintió que el pánico se apoderaba de ella de nuevo. «Corre», susurró Axel, empujando a Valentina hacia atrás. «No es el momento de alquilar batallas. Debemos encontrar otro escape». Lucas y Julián, temblando, se apretaron contra la pared. Era un juego de vida o muerte, y no podían permitirse un segundo más en aquel lugar. Pero el hombre se movía con una agilidad sorprendente, bloqueando cada posible salida. «¿Recuerdas lo que pasaba en la fiesta?», insistió Axel, su tono intenso. «Esa noche no fue solo un accidente. Hay mucho más en juego». «No», gritó Valentina, sin poder contenerse. «No dejaré que me controles. Necesito saber qué le pasó a Eloy». Las palabras resonaron en el aire estancado, y el hombre desconocido arqueó una ceja, un destello de interés por un momento. «Eloy, dices. Eso cambiaría las cosas». De repente, el tira y afloja se tornó peligroso. Valentina eludió el brazo del extraño y una chispa de valentía brilló en su mirada. En su mente, estaban sus recuerdos juntos. Eloy siempre la había protegido, pero ahora, era ella quien debía defender su lugar. «Atrás», gritó Lucas, aferrando un trozo de metal que había encontrado tirado en el suelo. Fue una acción desesperada, pero estaba decidido a defender a sus amigos. El ruido de las sirenas aún se escuchaba en la lejanía, una advertencia constante que les decía que el tiempo se les estaba agotando. «Backend, baboso», rugió Julián, empujando a Valentina detrás de él. La escena se tornó más tensa al estar rodeados por el desconocido, y en ese instante crítico, Valentina sintió un destello de iluminación. «Si sabes lo que le pasó a Eloy, ¿por qué no nos lo dices?», propuso, intercalando determinación en su voz. «Tú estás involucrado, no podemos aceptar una salida sin respuestas». Paqueando su respuesta, el hombre respiró hondo. «Te diré lo que debo solo si me prometes que no habrá otro derramamiento de sangre. Lo que buscamos ya ha sido suficiente». Valentina emitió un susurro de incredulidad. ¿Podía confiar en él? Las dudas estaban presentes, pero la voz de su hermano en su mente la instó a investigar con valentía. «Lo prometo», dijo, sin saber si esas palabras pesaban más que el deseo de la verdad que necesitaba. Axel asintió, captando el cambio en el clima. Sabía que el tiempo no se detendría por ellos y que la ventana de oportunidades era escasa. El hombre dio un paso al frente y, por primera vez, su rostro se iluminó ligeramente con la luz del farol cercano. «Las cosas son más grandes de lo que crees, niña. Eloy fue advertido, y ahora, tú y tus amigos no son más que piezas de un juego mucho más oscuro». Valentina sintió náusea. «¿Qué tipo de juego?». «Te prometí respuestas». «La mayor traición viene de donde menos lo esperas», contestó él con un tono que solo podía ser calificado de ominoso. Valentina sentía que su cuerpo se congelaba, la desconfianza y la desesperación se entrelazaban en su pecho. Estaba dispuesta a caer más profundo en esta espiral de oscuridad. El hombre continuó: «Si quieres saber la verdad sobre Eloy, entonces prepárate, porque no te gustará lo que descubrirás». Las luces parpadeantes que se escuchaban en el fondo comenzaron a acercarse, mezcladas con gritos inconfundibles. La tensión crecía y el aire se tornaba más helado. «Entonces, ¿qué haremos ahora?», preguntó Lucas, su voz entrecortada por el miedo. «Lo que hay en juego son sus vidas», comenzó Axel, mientras la puerta se sacudía con una fuerza alarmante. «Así que tengan cuidado de con quién se alían, porque en esta ciudad, los secretos pueden resultar mortales». La puerta crujió una vez más, y Valentina se dio cuenta de que el peligro se estaba acercando. Con el peligro inminente,
Su corazón latía con fuerza y cada decisión se volvía vital, y en ese entorno ansioso y desesperante, Valentina comprendió que el viaje hacia la verdad apenas había comenzado. Todo lo que creía sobre su familia estaba a punto de desmoronarse, y lo peor estaba por venir. Las sombras que la habían seguido durante tanto tiempo estaban más cerca de lo que jamás se había imaginado. «Prepárense», gritó Axel mientras se preparaba para enfrentar lo inevitable. «Lo peor está por llegar». La puerta se abrió violentamente y el hombre corpulento, que aún parecía un monstruo en la penumbra, no perdió el tiempo. Su mirada fulminante recorrió a los jóvenes, buscando alguna forma de intimidarlos. Valentina sintió una oleada de adrenalina, una chispa de valor que la llevó a enfrentar lo desconocido con la fuerza de su angustia acumulada. «No podemos quedarnos aquí», gritó Julián, y su voz resonó con eco mientras retrocedía hacia una esquina, arrastrando a Lucas con él. Pero Valentina permaneció en su lugar, aferrándose a la promesa de que podría descubrir la verdad detrás de la desaparición de Eloy. El hombre asintió lentamente, como si hubiera decidido que ya era hora de revelar algo. «Está bien», dijo, su tono envolvente casi como un canto hipnótico. «Eloy no desapareció sin razón. Él estaba en el camino de algo mucho más grande que tú, que todos ustedes». «¿Qué significa eso?», preguntó Axel, irguiéndose para impedir que la desesperación llenara su voz. «Tienes que ser más claro». Las sirenas se acercaban, acercándose a un clímax ensordecedor. Valentina sintió que su corazón latía al compás de su ansiedad. ¿Realmente querían escuchar la verdad? La idea de perder a Eloy por la culpa de un juego enrevesado llenó su pecho con un abrumador sentido de urgencia. «Lo que hay fuera, lo que se aproxima, es solo el comienzo», dijo el desconocido, acercándose aún más a ellos. Desde su postura, había algo que lo hacía casi humano. Eloy se involucró con una organización que no perdona, una que teje hilos de traición a su alrededor. ¿Una organización? ¿De qué estás hablando?, interrumpió Valentina, su voz desgarrada entre furia y miedo. ¿Quiénes son? ¿Por qué no puedo confiar en ti? El hombre sonrió, lo que no contribuyó en absoluto a hacer su expresión más amigable. Porque la confianza es un lujo que no tienen en este momento. El tiempo apremia, y si no huyen ahora, se convertirán en parte de su historia, una que no desean vivir. Y él ya está involucrado más de lo que pueden imaginar. El pánico tomó posesión del grupo, cada mirada intercambiada era una corriente eléctrica de terror. ¿Dónde está?, preguntó Lucas, sus palabras brotaron con desesperación. ¿Qué le hicieron? Eloy sigue vivo, contestó el hombre rápidamente, por ahora. Pero el juego se torna más oscuro. La verdad es que hay alguien en su interior que juega para el otro equipo, y tú, Valentina, debes descubrir quién. ¿Yo? Preguntó ella, atónita. ¿Por qué yo? Soy solo una chica, esa es precisamente la razón. Alguien de confianza se ha aliado con ellos, pero tu fortaleza es tu más poderoso aliado. De ustedes, Valentina, ellos quizás no sospechen. Su voz se tornó más intensa. Pero si no actúan rápido, el tiempo se les escapará entre los dedos. Las luces de las patrullas comenzaron a iluminar el terreno irregular del edificio, y el sonido de pasos resonó por el pasillo. Un grupo de figuras oscuras apareció a la distancia, acercándose a la puerta. «Corred», gritó Axel, tomando a Valentina de la mano, mientras Julián tomaba a Lucas, llevándolos hacia una esquina más profunda del sótano frío y gris. La mente de Valentina se llenó de confusión, pero su instinto había activado la única acción posible. ¿Es eso el consejo que ofreces, o hay algún lugar seguro donde podamos ir?, preguntó Lucas, mientras una vehemencia aterradora pululaba por su voz temblorosa. «Encuentra la verdad, y todo empezará a tener sentido», fue la respuesta del hombre, mientras el sonido de los pasos resonaba cada vez más cerca. «¿Qué sentido? Esto no tiene sentido». Valentina estaba a punto de perder la calma. Todo girará alrededor de la traición y el sacrificio. Les queda menos tiempo del que creen, advirtió, y con una última mirada llena de significado, se giró y desapareció en la penumbra. El grupo observó en estado de shock, sin saber si deberían escapar o quedarse detrás de una puerta que no tendría secretos. «¿Qué hacemos?», preguntó Julián, mientras la presión de la situación le cerraba el mundo. ¿Es esto una trampa? Lo que sea que esté sucediendo aquí, algo oscuro nos está buscando, dijo Axel, confrontando a Valentina. Pero Eloy es nuestra razón. Debemos seguir adelante, y lo descubriremos juntos.
No podemos darles la espalda ahora. Las luces brillantes los cegaron por un instante. Valentina sintió el sudor en su frente, y en ese preciso momento, comprendió que el tiempo se estaba acabando. Las sombras a sus espaldas parecían cobrar vida propia, y un escalofrío recorrió su espalda. Con una firme decisión, se dio la vuelta y miró a sus amigos. Entonces, vamos a descubrir la verdad, aunque duela, exclamó, su voz resonando con enojo y resolución. No puedo prometer que será fácil, pero no me rendiré. Debemos enfrentarnos a lo que viene, porque Eloy nos necesita ahora más que nunca. Y justo cuando se preparaban para avanzar lejos de la puerta, un estruendo estalló detrás de ellos, y el muro comenzó a crujir. En ese instante, la verdadera pesadilla apenas comenzaba, y una oleada de terror los invadió mientras el lugar se desmoronaba, haciendo que se preguntaran si realmente podrían escapar de la oscuridad. ¡Rápido! Valentina gritó, antes de que el caos los devorara y la promesa de la verdad se convirtiera en una carrera contra el tiempo. Las sombras los estaban alcanzando, y el juego mortal había comenzado de verdad. Valentina sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, cada segundo un eco de la urgencia que pesaba sobre ella. Corrieron, el ruido ensordecedor del colapso a sus espaldas resonando como un tambor de guerra. La verdad había sido un monstruo al que había estado negando, una sombra que se arrastraba tras ella mientras creía que todo estaba bajo control. «Sigue corriendo», le gritó Duques, tirando de su brazo. Ella asintió, su corazón latiendo con furia, cada palpitar un recordatorio de que no podían rendirse. Cuando llegaron a la salida, la luz del exterior los golpeó como un torrente. Valentina se detuvo un momento, buscando la familiar figura de su hermano entre la multitud que se había congregado. Sin embargo, su rostro no estaba allí, y la angustia inundó su pecho. «¿Dónde está Eloy?», murmuró, sintiendo que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. «No tenemos tiempo», gritó Julián, apenas manteniéndose de pie por el desgaste. «Ellos vienen. Hay que moverse». Afuera, las sirenas continuaban sonando, sus luces azules y rojas girando en un ballet caótico de lo que se había vuelto su realidad. Mientras corrían hacia la calle, Valentina sintió ese mar de verdades y mentiras chocando en su mente. Había que exponer todo, esa era la única forma de salir adelante. «Axel, ¿dónde podemos ir?», preguntó, las palabras brotando de su boca con una desesperación palpable. «Conozco un refugio, pero es peligroso». «Saben que están aquí, y no se detendrán hasta encontrarlos», respondió Axel, su voz grave pero con un matiz de confianza. «Pero no podemos quedarnos estáticos, síganme». La adrenalina les empujó a moverse. Todo lo que habían vivido hasta ahora era una manifestación de sombras y luces giratorias, y ahora, la verdad se convertía en su única arma. Estaban furiosos, no solo por los secretos que los habían mantenido en la oscuridad, sino por la rabia que brotaba en su interior. Al llegar al edificio que Axel les había indicado, la puerta se cerró de un golpe tras ellos, ahogando el ruido del exterior. Se dejaron caer en el suelo, el cansancio colmando sus miembros. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Lucas, su tono entrecortado, la angustia dibujando líneas en su frente. «Primero, nos recuperamos. Después, necesitamos reunir toda la información que podamos», dijo Axel, tomando el control de la situación. Lo que pasó en la fiesta no fue un simple accidente. Eloy se metió de lleno en una conspiración que apenas comenzamos a entender. Valentina sentía que las palabras de Axel eran cuchillas afiladas. «¿Cómo podemos confiar en ti?». «¿Qué pruebas tienes de eso?», exigió ella, la desconfianza pulsando en su voz. «Porque yo también estuve allí. Eloy me pidió ayuda antes de que se metiera en este asqueroso juego». «Hay personas que están dispuestas a todo para mantener sus secretos», respondió Axel, sus palabras resonando con verdad. Valentina sintió que el aire se volvía a espesar, una sensación de inevitabilidad pesando sobre ella. «¿Y si lo perdimos ya?». «¿Y si no llega a tiempo?», gritó, la desesperación brotando como una fuente. En su mente, Eloy representaba la conexión que siempre había tenido con su familia, y ahora estaba más lejos que nunca. Los ojos de Lucas se llenaron de resolutiva angustia. «No. Vamos a hacer que esto funcione. Nos enfrentaremos a ellos, cueste lo que cueste. No vamos a dejar a Eloy atrás». Julián, cada vez más decidido, asintió. «Si hay algo que podemos hacer, es encontrar la manera de desenmascararlos. Hay otras personas, otros aliados, que pueden unirse a nuestra causa». Valentina sintió como la chispa de la determinación renacía en su interior.
Debemos buscar a cualquiera que haya estado en la fiesta. Ellos pueden tener la clave. Tal vez no estemos tan solos en esto, sugirió, el brillo de valentía reflejándose en sus ojos mientras miraba a sus amigos. La conversación continuó, las horas pasaron y los planes comenzaron a tomar forma. Valentina dejó que la rabia y el dolor se transformaran en coraje. Era hora de reclamar su verdad. Se dieron cuenta de que cada detalle contaba, desde pequeñas piezas de chismes hasta las miradas furtivas que habían ignorado. Finalmente, la noche se desvaneció en un amanecer cargado de promesas. Debemos estar listos. Esto no será fácil, advirtió Axel, su voz resonando con la gravedad necesaria. Mientras el sol comenzaba a elevarse, Valentina sintió que la sombra de su pasado se desvanecía. Haremos esto juntos. No importa lo que cueste. Eloy nos necesita. Y así, decididos, se encaminaron hacia la verdad, listos para enfrentar el huracán de traiciones que amenazaba con devorarlos. Cada uno era un engranaje en esta lucha, y comprendían que su mayor fortaleza radicaba en su unidad. El camino sería arduo y lleno de descripciones, pero tenían que mantener su meta en la mente, descubrir la verdad detrás del velo de mentiras. Cuando abrieron la puerta y se adentraron nuevamente en el mundo lleno de sombras, no solo llevaron su ira y temor, sino algo más, la esperanza. La esperanza de que, después de todo, tal vez el sacrificio podría marcar el inicio de su liberación. Esos momentos vivieron porque las verdades ocultas siempre resurgen, y Valentina, habiendo enfrentado sus miedos, se sentía lista para la batalla. Y por primera vez, quizás, el triunfo de la verdad no era solo una posibilidad, era su destino. Ahora, querido espectador, si has llegado hasta aquí, te urge hacer algo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las historias que aún están por venir. Da un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se unan a esta aventura. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que puede acontecer. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Cada acción cuenta, y solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar esta comunidad. Tu voz es necesaria.